La última de las tres funciones vitales que estudiaremos este curso y que realizan los seres vivos a lo largo de su vida es aquella que les permite multiplicar el número de individuos. Esta función reproductiva pretende reemplazar los individuos que de forma natural terminan muriendo por otros más jóvenes que aseguren la perpetuación de la especie. De este modo, el conjunto de individuos adultos capaces de reproducirse, denominado progenitores, realizan distintas estrategias para reproducirse y producir un número determinado de descendientes que en un futuro los sustituya en un nuevo ciclo reproductivo. Todos los mecanismos posibles de reproducción disponibles para los diferentes organismos vivos se agrupan dependiendo de si intervienen uno o dos progenitores. En el primer caso se habla de reproducción asexual, mientras que en el segundo caso, reproducción sexual. En este curso únicamente describiremos las estrategias reproductivas de animales y plantas, de forma tanto asexual como sexual. Los mecanismos concretos de perpetuación difieren unos de otros dependiendo de la complejidad del organismo, pero en todos ellos se utiliza una serie de conceptos biológicos que son importantes a la hora de describirlos. Comenzando por la reproducción asexual, en la que un único individuo progenitor tiene la capacidad por sí mismo de generar nuevos descendientes, esta estrategia, aunque poco frecuente en animales, es muy empleada por las plantas a la hora de producir nuevos individuos vegetales. En ambos casos, se presentan dos alternativas naturales para que los animales y las plantas individualmente se reproduzcan, pero en el segundo caso debemos añadir una tercera opción en la que interviene el hombre como mecanismo de propagación vegetal de forma artificial. En el caso de los animales, la gemación consiste en la producción de una pequeña protuberancia del cuerpo denominada yema, a partir de la cual se origina un nuevo individuo, que puede quedarse unido al progenitor formando una colonia, como en el caso de los corales, o liberarse y producir un individuo independiente, como en el caso de las hidras. Por otro lado, la fragmentación directa de parte del cuerpo animal, como en el caso de las anémonas, da lugar a los descendientes en un proceso denominado escisión. La reproducción asexual de las plantas, tal como hemos comentado con anterioridad, es más frecuente que en animales, de forma que pueden encontrarse numerosas variantes de este modo reproductivo dependiendo de la complejidad vegetal. En primer lugar, las plantas más sencillas como los helechos no disponen de flores para su reproducción, que como se verá más adelante son los órganos reproductores vegetales. En este tipo de plantas existen unas células especiales denominadas esporas que suelen encontrarse en gran cantidad en las hojas y que al liberarse de forma natural o provocada por fenómenos meteorológicos o biológicos son capaces de generar completamente una nueva planta. La segunda opción natural de la que disponen las plantas para reproducirse asexualmente es la denominada reproducción vegetativa, consistente en la utilización de alguno de sus órganos vegetales, raíz, tallo u hojas, para generar nuevos individuos. De este modo encontramos plantas como las fresas o los tréboles que utilizan pequeños brotes laterales del tallo denominados estolones, que crecen horizontalmente hasta enraizar en el suelo y producir una nueva planta. Por otro lado, ciertas plantas, sobre todo ornamentales como los tulipanes o vegetales como las cebollas y los ajos, desarrollan hojas engrosadas con materiales de reserva para las nuevas plantas denominados bulbos. Finalmente, los tubérculos como las patatas y las zanahorias son unos tallos subterráneos cargados con sustancias de reserva que, si se separan de la planta progenitora, pueden dar lugar a un nuevo individuo. Pero a estos dos mecanismos de reproducción asexual vegetal debemos añadir una tercera alternativa en la que la mano del hombre es fundamental para la generación del nuevo individuo. Así, la reproducción vegetativa artificial hace uso de la capacidad generadora de las plantas para forzar la aparición de un nuevo organismo mediante tres procedimientos frecuentes en la agricultura. Primero, ciertas plantas como los geranios permiten el desarrollo de raíces a partir de pequeños fragmentos de tallos y hojas denominados esquejes. Segundo, otras como la vid pueden desarrollar nuevas matas si se entierran artificialmente porciones de sus tallos en forma de acodos, de forma similar a los estolones vistos con anterioridad. Y en tercer lugar, ciertos frutales permiten la inserción de pequeños fragmentos de tallos o ramas denominados estacas en el cuerpo vegetal de otras especies frutales mediante un mecanismo conocido como injerto. Pasemos ahora a describir los conceptos relacionados con el otro tipo de reproducción de los animales y plantas, la de tipo sexual, que a diferencia del caso anterior, es igual de frecuente en animales y plantas.
La reproducción sexual no es más que una etapa más del ciclo vital de las especies superiores en la que los nuevos individuos originados a partir del cigoto animal o vegetal producen organismos adultos sexualmente capaces de reproducirse, tal como veremos a continuación. Para ello, y por comodidad a la hora de entender el proceso reproductivo sexual, se pueden describir 4 fases en dicho ciclo vital reproductor. La primera de ellas es la generación de las células especializadas en la reproducción, conocidas como gametos. De manera similar al papel que tienen las neuronas en la función de relación, los gametos concretos de animales y plantas son los encargados de originar el nuevo individuo cuando se fusionan para formar el cigoto, la primera célula completa de un organismo nuevo. De este modo, los animales y las plantas han desarrollado unas estructuras anatómicas denominadas gónadas, situadas en el aparato reproductor animal o en las flores vegetales, y que están especializadas en la producción de ciertas células sexuales, lo cual hace que podamos distinguir entre organismos con sexo masculino o femenino. Si bien la mayoría de animales presentan un único sexo, es decir, son unisexuales, la mayoría de las plantas son hermafroditas, es decir, un mismo individuo presenta los 2 tipos de gónadas al mismo tiempo. No obstante, podemos encontrar algunos casos tanto en animales hermafroditas como los caracoles o las lombrices, así como plantas unisexuales como ciertas coníferas. La segunda de las fases de la reproducción sexual consiste en el encuentro forzado entre los gametos masculinos y femeninos para formar el cigoto, proceso denominado fecundación en general y polinización en particular para las plantas. Puesto que solo los individuos hembra están anatómicamente diseñados para gestar a la descendencia, se suelen emplear los adjetivos externa e interna para diferenciar los procesos de fecundación que tienen lugar fuera o dentro del cuerpo de la hembra respectivamente. Así, muchos animales como los anfibios y peces liberan sus gametos al medio exterior para que se produzca la fecundación, mientras que en el caso de mamíferos y aves, la deposición de los espermatozoides en el interior del útero materno se realiza mediante la copulación. Para el caso de las plantas, el contacto entre el polen y el óvulo se puede realizar dentro de una misma flor en el caso de plantas hermafroditas o entre 2 flores diferentes para aquellas plantas unisexuales. En el primer caso se habla de autopolinización y en el segundo, polinización cruzada. Como tercera etapa de la reproducción sexual se encuentra todo el proceso que va desde que el cigoto comienza a dividirse para dar lugar al embrión, entendiendo como tal al nuevo individuo en desarrollo. Igual que en la fase anterior, este desarrollo embrionario puede producirse fuera o dentro del cuerpo materno, pero independientemente de ello, deben existir estructuras que protejan al embrión de las agresiones externas. Así, en el caso de los animales podemos encontrar cubiertas endurecidas en los huevos de los animales ovíparos o el propio cuerpo de la madre vivípara gestante como cubiertas protectoras, mientras que en el caso de las plantas, primero las cubiertas de las semillas que rodean al propio embrión y luego los frutos que rodean las semillas hacen de doble mecanismo protector de la nueva planta. Por último, y una vez la descendencia se ha formado completamente y sale de las estructuras protectoras, los nuevos individuos deben desarrollarse hasta el estado adulto para completar el ciclo vital que hemos descrito con anterioridad. En este sentido, podemos diferenciar los organismos cuyo aspecto al nacer es similar al de sus progenitores y por tanto presentan un desarrollo directo, de aquellos que deben sufrir una metamorfosis o proceso de transformación del estado inicial al adulto, ya que sus anatomías son muy diferentes. Los distintos mecanismos reproductores de animales y plantas descritos en este tema plantean una serie de adaptaciones evolutivas a sus entornos y estilos de vida, de forma que cada uno ha seleccionado los que le plantean mayores ventajas. Así, los organismos que se reproducen de forma asexual tienen la ventaja de un proceso reproductivo mucho más rápido y sencillo energéticamente hablando, en el que no necesitan de otro individuo para originar la numerosa descendencia, mientras que los que se reproducen sexualmente pueden dar lugar a especies mucho más complejas biológicamente hablando, con una variedad genética entre generaciones que permite la fácil adaptación a los cambios en el medio donde se desarrollan. Sin embargo, lo que para unos es ventajoso, para otros juega en contra. Como resumen del tema, debemos tener presente que la reproducción es la tercera de las funciones vitales, cuyo fin es el de reemplazar a los individuos que perecen en su ciclo vital. Los organismos animales y vegetales han desarrollado numerosas estrategias para dar lugar a la descendencia, bien individualmente de forma asexual
o mediante el contacto con otro individuo de sexo contrario a través del contacto sexual. Mientras que en el primer caso encontramos poca variación entre los progenitores y los descendientes, en el segundo la aparición de células sexuales que se fusionan permiten a los animales y las plantas sexuados la generación de nuevos individuos ligeramente distintos a ellos. Esto lleva asociado un gran consumo de tiempo y energía para producir los gametos en las gónadas, fecundar los óvulos de forma externa o interna al cuerpo de la madre y desarrollar el embrión que genere a la descendencia.